En mi adolescencia, hacíamos paseos de vacaciones con mi grupo de amigos. Tenemos muchas anécdotas en común, pero estas vacaciones jamás se borrarán de nuestra mente. Fuimos a la finca de la abuela de Carla, una de mis amigas del grupo. La señora vivía sola y casi no salía de ahí. Aquella finca, un poco misteriosa, pues en su decoración tenía estatuas, de diferente tamaño y aspecto, pero en general era un agradable lugar para descansar. En la tarde, la mayoría de mis amigos se fueron a dormir una pequeña siesta. Yo, en cambio, decidí recorrer un poco el lugar, pero noté algo raro cuando pasé al lado de una estatua. Parecía que alguien la había movido del lugar. Pero desistí de esa idea, porque los únicos que estaban ahí eran mis compañeros y la pobre anciana. Tal vez mi cabeza me jugó una mala pasada. Llegó la noche, y después de comer, decidimos sentarnos en el pasto y comenzamos a contar historias tenebrosas. Justo al frente de aquella estatua, contamos muchas historias, unas más espeluznantes que otras. No sabíamos cuál era más terrorífica de todas. Ya se acercaba la medianoche. La anciana salió y nos dijo que entráramos a la casa y nos fuéramos a dormir. No hicimos caso, y ya era más de la medianoche. Elegimos una historia como la más aterradora de la noche. En ese instante, escuchamos una voz gruesa de voz alta. De solo escucharla, se nos pararon los pelos de punta. Nos dijo: ¿quieren escuchar una verdadera historia de miedo? Volteamos a mirar y nos dimos cuenta que era la estatua la que hablaba. Corrimos y nos encerramos en la casa. Quedamos perplejos en sus palabras. Por eso les dije que entraran a la casa. A esta hora le da por hablar mucho a esa estatua. No pudimos dormir esa noche, y a la mañana siguiente nos fuimos de aquel lugar tan extraño. Siempre me ha gustado conocer pueblos pequeños. Nunca me ha importado viajar sola. En estas vacaciones decidí ir a un pueblo muy colonial y muy bonito. Estaba un poco alejado de la ciudad. Llegué ahí y me hospedé en un modesto hotel. El dueño me atendió. Era una persona muy amable. Escogí una habitación en el segundo piso. Desde la ventana pude notar que al frente había un cementerio. Pasaron 3 días y estaba encantada con el lugar. Hoy es la tercera noche y mi opinión cambió drásticamente. Hace 1 hora, los perros empezaron a ladrar. Me asomé por la ventana para ver qué pasaba. Una persona con capucha en su cabeza llegó con un cuerpo al cementerio. Lo llevaba en rastras como pudo. Me dio un escalofrío porque ya era muy tarde y empecé a sentir de manera automática que algo anormal estaba sucediendo. El hombre empezó a cavar en la tierra. Yo quedé paralizada con mis pelos de punta, pero aún así seguí mirando. Lo peor y más perturbador es que antes de poner el cuerpo del muerto en el hueco, prendió unas velas, sacó un libro y hacía una especie de ritual. Le sacó los ojos con una pinza y se los comió. Le cortó la lengua, la pasó por el fuego de las llamas y también se la comió. Mi mente no entendía lo que estaba pasando, pero tampoco podía parar de observar. El hombre finalmente se quitó la capucha y me estremecí al saber que ese sádico maldito es el dueño del hotel. Seguí mirando y ese hombre volteó a mirar hacia mi habitación. No sé si se dio cuenta que lo observaba. Solo agarré mis cosas y corrí hacia mi auto. Pero el auto no me enciende. Y ese hombre cada vez está más cerca de mí. Dejo mi historia en las redes sociales por si llego a desaparecer. Atentamente, Susana. Mi esposo decidió alquilar una cabaña a las afueras de la ciudad. Me llevó a mí y a los niños de vacaciones familiares. Ese lugar era hermoso. Había un pequeño lago y una lancha. La cabaña sí tenía un aspecto un poco deteriorado, pero no me incomodó. Pero al entrar ahí, sentí algo extraño, como si alguien estuviera cerca de mi cara. No sé cómo explicar esa sensación.
Mi esposo entró con los niños y ya no sentí nada. Al llegar la noche, las cosas empeoraron. Me fui a dormir después de ver televisión con mi esposo. Me acosté. Estaba agotada. A la medianoche, una sensación de calor irritable y un olor de azufre me despertó. Sentí que me respiraban cerca de la nuca. Pensé que era mi esposo, pero al voltear a verlo, vi que estaba durmiendo en otra dirección. No presté atención y me empecé a quedar dormida, pero noté que en la esquina de la habitación había una sombra de un hombre. Solo podía ver sus ojos de color rojo. Enseguida, encendí la luz y no había nada. Volví a apagarla y esa sombra espectral me sonrió. Comenzó a acercarse a mí. No me pude mover. Mis huesos se paralizaron. Se acercó a mi oído y me susurró: mi dulce flor. Grité como nunca lo había hecho. Enseguida, mi marido se despertó asustado. Le comenté lo que pasó y decidimos ir a ver a los niños a su habitación. Cuando entramos ahí, sus juguetes estaban flotando en el aire. Despertamos a los niños y yo salí corriendo con ellos hacia el auto. Mi esposo fue a buscar algunas cosas. Entramos al auto y cuando mi marido llegó le pregunté si tenía las llaves y me dijo: sí, mi dulce flor.